Cada 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, que es el día de los enamorados. Convendría averiguar en qué consiste aún de las raíces de ese día de San Valentín, en qué consiste. Sin embargo, también resulta importante que nosotros sepamos en qué consiste estar enamorado o enamorada. El enamoramiento es un tipo de sentimiento que por consiguiente se inscribe en el ámbito de lo afectivo, de lo sentimental. Estar enamorado, por tanto, es sentirse enamorado. A diferencia del amor que uno elige, el enamoramiento a uno le sobreviene. Por eso es importante saber en qué consiste este fenómeno del enamoramiento, con el propósito de poder actuar más libremente como persona y no dejarse esclavizar por un sentimiento que, siendo algo estupendo y maravilloso, podemos caer en errores sentimentales que finalmente nos pueden llevar a la soledad, al desengaño, al desencanto y al sufrimiento interior. El enamoramiento como fenómeno, a diferencia del amor, a uno lo descentra, el amor a uno lo centra. Resulta interesante, por ejemplo, advertir que la palabra amor en sus primeras denominaciones o expresiones fue utilizada por un filósofo para denominar el orden y cohesión del universo. Desde luego, desde esa perspectiva, uno podría advertir inmediatamente que hay una diferencia fundamental entre el enamoramiento y el amor, aunque el enamoramiento es una primera forma de amor, o es la antesala del amor, el primer germen del amor. Hay un autor que señala que la vida humana es biográfica, que por consiguiente hay una serie de etapas en esa biografía de la existencia humana. Uno podría pensar también que el amor humano tiene un carácter biográfico, es decir, que hay una serie de etapas que podemos distinguir en el amor. Vamos a centrarnos en esta primera etapa o primera germen del amor, primavera del amor, si usted quiere llamarlo, que es el enamoramiento. Y en él uno puede a su vez también distinguir diferentes momentos de este desarrollo biográfico de la persona en cuanto persona femenina y masculina. ¿Cuándo aparece el enamoramiento desde un punto de vista histórico? ¿En qué momento del desarrollo de la existencia humana se manifiesta este sentimiento? ¿Cuáles son las etapas que lo constituyen? ¿En qué sentido el enamoramiento es una preparación para el amor? Cuando la historia del pensamiento humano advierte que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, irrumpe de una manera poderosa este sentimiento del enamoramiento. No es que no haya existido anteriormente, lo que pasa es que ahora pareciera que se manifiesta de una manera mucho más generalizada. Y viene acompañado este sentimiento que irrumpe en la historia del pensamiento humano o de los afectos humanos en un sentido más estricto, con un movimiento denominado romanticismo. Ya usted inmediatamente advertirá la relación intuitiva. Ser romántico es estar enamorado. El romanticismo consiste en una expresión, ¿no es cierto?, una formulación, un movimiento, una forma de pensar y de sentir que tiene diferentes manifestaciones, desde luego artística, filosófica, arquitectónica y musicales, que es donde mayormente nosotros podemos advertir este sentimiento del estar enamorado. El romanticismo también se configura como un pensamiento en que el hombre desea volver a la naturaleza,
a un contacto más directo con la naturaleza, aunque sabemos que eso no es posible, siempre hay una mediación técnica con la naturaleza. Ese deseo de volver a lo natural, escapando de la ciudad, escapando de ese ruido ensordecedor, como dirían algunos poetas alemanes, y unirnos a la naturaleza a través del viaje a la montaña, y que la expresión más cercana a lo que nosotros estamos desarrollando, que es el enamoramiento, se podría escribir o describir cuando uno pone su impronta en los diarios de vida. No es tanto lo que uno piensa, sino que lo que siente es aquello que quiere expresar allí o estampar en ese diario. Desde el punto de vista de la biografía de la persona, el enamoramiento aparece en esa etapa que se denomina adolescencia, o que también podríamos denominarla en un sentido antropológico, crisis de originalidad. Esta crisis de originalidad consiste básicamente en un tiempo que al hombre se le da como una tarea, como un empeño que debe realizar. Empeño que se concretiza en dos cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de la existencia humana, de la persona masculina y femenina, que es descubrir y al mismo tiempo responder aquellas preguntas que cruzan toda nuestra existencia. La primera es ¿quién soy? Es decir, la pregunta acerca de mi identidad, de aquello único e irrepetible que yo soy, en cuanto ser creado. Y la segunda pregunta que debe responder la persona en esta etapa de la adolescencia o de esta crisis de originalidad en que va a esplender lo propio de él, es ¿hacia dónde voy? Ese hacia dónde voy en el fondo consiste en responder a esa llamada originaria en que consiste mi vocación, o si usted quiere, el para qué estamos aquí en el mundo. En esta etapa de la persona, de la adolescencia que todos hemos experimentado, hay una integración y una armonía, o no, entre lo biológico y lo psicológico de la persona, que tiene luego una manifestación en el ámbito de lo que se puede denominar lo moral o lo libre del hombre, varón y mujer. Cuando esa integración no se da de una manera armónica, puede el hombre efectivamente experimentar un problema en relación a su propia identidad personal y desde luego a su vocación o a, si usted quiere, al sentido de la vida. El enamoramiento supone, así como la vida humana tiene un carácter biográfico, diferentes etapas. Distinguimos 4 etapas del enamoramiento. La primera etapa la denominaremos predisposición. La segunda lleva el nombre o calificativo de cristalización, o en un sentido más estricto, de conmoción. La tercera etapa es la cristalización, en un sentido fuerte. Y la cuarta es la denominada admiración. ¿Cuáles son las características de cada una de estas etapas? El enamoramiento es un tránsito al amor. Nos conduce al amor. No es amar en un sentido estricto. Es un rostro del amor, un rostro tenue del amor, que nos prepara a amar. La predisposición, que es la primera etapa del enamoramiento, consiste justamente en que la persona, el joven, la joven, se predispone a, estoy dispuesto a,
Estoy dispuesto a ser visto. Quiero ser visto. No amo a nadie, pero amo el amor. Y voy a lugares, vas a lugares en donde puedas ser vista, puedas ser visto. Un error sentimental de esta etapa consiste en que uno pueda solo querer ser visto y quedarse estancado en ello para ser, por así decir, admirado por los demás y tener a otros en una especie de esclavitud porque me considero a mí mismo o se considera a sí misma como bella, bonita, hermosa, hermoso, ante cuya hermosura, ante cuya belleza, nadie puede quedar impávido. Y por lo tanto, convertirme en una especie de tirano de este sentimiento, o tirana de este sentimiento. El peligro también está en que uno pueda ser usado, bajo otra perspectiva, por los demás. Hay una cierta debilidad interior cuando uno quiere ser solo visto. Una especie de narcisismo de la persona que solo se encierra en sí misma. Es podríamos decir análogamente, el espejo de Blancanieves, de la madre, ¿no? De la bruja esa, que el espejo era su oráculo para poder definir su existencia. No me miro más que a mí. La segunda etapa del enamoramiento, de este proceso biográfico de la persona, la podemos denominar de conmoción. La forma plástica o gráfica en que uno puede expresar este segundo momento del enamoramiento, segunda etapa, es aquel corazón que escribían los jóvenes enamorados antaño, el cual estaba cruzado por una flecha con dos nombres, más bien las iniciales de los nombres, A y J, y bajo ese corazón, con esa flecha que lo cruzaba, una sigla, SAL. Se aman locamente. La conmoción justamente consiste en aquello, en algo que me sobreviene, en algo de lo cual yo no tengo prácticamente parte. Es el atontamiento de la persona. Es una especie de alteración de la atención, dice un autor filósofo que se dedica a describir este momento. Esa alteración de la atención me provoca un cierto viaje desde el punto de vista antropológico, desde mi interioridad hacia afuera. Es ese cosquilleo del estómago que usted experimenta desde el interior de su intimidad hacia la exterioridad. Es una especie de éxtasis, de encantamiento, como lo que produce justamente la droga éxtasis. Es ese prendimiento de todo el aspecto sensible exterior de la persona. ¿Qué significa esto? Significa que la persona está abierta, está expuesta completamente al otro. Es un viaje que experimento hacia los arrabales de mi propia exterioridad. Por lo mismo, la persona, desde esa perspectiva, quisiera invitar al otro a ser acompañado en ese viaje. Es una invitación al otro para que pueda compartir su intimidad y la mía, mi propia interioridad. El peligro sentimental, el error sentimental de esta época consiste en dos aspectos. El primero, en que hay personas que quedan estancadas en esta etapa y les gusta experimentar ese sentimiento del enamoramiento y permanecen
eternamente en una falta de madurez y de dominio de sí, porque lo que quieren efectivamente es simplemente sentirse enamorado y sentir aquel viaje desde la interioridad o la intimidad de la persona hacia el exterior. Pero al estar abierto a la totalidad de lo real y específicamente al otro, puede ocurrir que yo pueda ser herido o herida. Es tal el sufrimiento que a una persona le puede provocar aquello, porque está expuesta completamente. Es que un autor antiguo, aunque en un sentido distinto, denominaba que esto podía provocar en la persona humana, masculina y femenina, en el joven y la joven, una llaga en el alma. Llaga en el alma que es muy difícil que pueda sanar, que se pueda curar. ¿Por qué? Porque en el fondo puede sumir a la persona en un estado en el cual puede pensar que ya no está hecho para cosas grandes como amar, que puede desconfiar efectivamente de todos, porque se mostró tal como era o como él creía que era. De ahí entonces que la soledad, la tristeza, pueden embargar esa alma joven, y sumirla en el error, en el horror, en el sufrimiento más grande que el hombre puede experimentar, que es la soledad. Dostoyevski decía en este sentido que el infierno consiste en la incapacidad de poder amar. Tu vida humana pierde sentido, pierde valor, y a ti mismo también, de alguna manera, no te aceptas, no te valoras, porque has sido herido. Por eso los padres nos preocupamos y se preocupan de los hijos en esta etapa. Se preocupan fundamentalmente para que no puedan ser heridos. La tercera etapa del enamoramiento la podemos denominar, y se ha denominado históricamente también, por quienes han estudiado este aspecto biográfico de la persona, como de cristalización. Cristalizar en el fondo es como solidificar algo. Y efectivamente esto es así. La persona en esta tercera etapa busca la exclusividad del tiempo con el otro. Quiero estar contigo, solo contigo, para siempre contigo. Esta etapa de cristalización, de exclusividad, es para siempre, también tiene una nota característica de un punto de vista sentimental, que consiste, por ejemplo, en que tenemos nuestra canción. Este es nuestro lugar. Es una canción que han escuchado trillones de personas, y sin embargo es nuestra. Es como si lo de siempre, lo cotidiano, adquiriera un sentido extraordinario. De alguna manera está presente allí la capacidad de la persona humana, varón y mujer, joven y jovencita, de que lo que tocan se renueva. Pedro Salinas, un poeta romántico por excelencia, en un poema maravilloso, decía: la vida es lo que tú tocas. Es ese renovar de la existencia humana. Ya no solo sentirte nuevo, sino que miras de una manera nueva las mismas cosas. Ese carácter exclusivo de para siempre es un primer despunte del amor maduro. Nos encaminamos a la cuarta etapa del enamoramiento y que nos deja en la antesala del amor, que consiste en la admiración.
La palabra admiración es muy bonita porque deriva de una palabra que se dice mirandum. Mirandum es lo maravilloso. Es una luz que te inunda interiormente para ver mejor la realidad. Es como dice un hombre sabio, si tu interior está lleno de luz, vas a poder ver con claridad. ¿Qué ves? Ves a la otra persona en la originalidad y unicidad en que ella consiste en cuanto ser creado. Pero no ves solamente aquellos aspectos maravillosos del otro como en el éxtasis o en el encantamiento o en esta sofística forma de salir de sí mismo. También adviertes la diferencia, adviertes las imperfecciones, adviertes los errores del otro, el claro oscuro de la existencia humana. Pero ahora lo eliges. No te sobreviene un sentimiento, tú eliges. Es un acto de la voluntad. Pero lo has elegido porque le conoces. No se ama lo que no se conoce. De ahí entonces que en esta etapa de admiración ya no solamente sales para entretenerte, sino que para interesarse o interesarte en el otro. En ese diálogo amoroso, en ese trato frecuente que te permita advertir lo original que hay en él. Y buscas ya no solo la exclusividad y el para siempre, sino que provocar o engendrar en la realidad algo nuevo. Por eso se decía que el primer síntoma del amor es querer ser dependiente de otro. Porque amar también tiene un origen en otra palabra que es dilillo, que quiero estar ligado, unido a ti, en mi ser. Es algo extraordinario porque, de alguna manera, todo lo que toca se renueva, pero ahora quieres engendrar algo nuevo. De alguna manera se expresa aquí aquella idea tan profunda que se ha manifestado por un filósofo alemán que decía: los hijos son el amor de los padres. Cada vida humana, original y única, es fruto del amor de los padres. De ahí entonces que en esta cuarta etapa del enamoramiento quedamos a puertas del amor, de la exclusividad del para siempre y del engendrar algo nuevo, original y único, que es el amor mismo, que no solamente se desean y se han elegido porque se han conocido, sino que porque quieren proyectarlo más allá incluso de la propia existencia.